Buenos días, hoy seguimos la serie sobre el apóstol Pedro. La semana pasada vimos dos historias, ¿no? El llamado de Pedro y el momento que estaba en la tormenta y Jesús le llama y sale de la tormenta. Hoy vamos a seguir con la serie de Pedro, fe, duda y gracia. Y quería empezar con una historia, algo que me pasó cuando era pequeño. Ya no soy tan pequeño, pero cuando era pequeño, yo era muy lleno de Jesús, amaba a Dios y con mucho entusiasmo compartía la palabra de Dios con mis amigos y con la gente alrededor. Pero cuando tenía 16, empecé un año de un poco de rebeldía, de alejamiento de Dios, y ya no oraba, ya no iba a la iglesia, ya no leía mi Biblia. Y había un momento que me encontré con unos amigos del colegio cuando era pequeño y después de verme con ellos me preguntaron, oye, ¿cómo va tu fe? ¿Cómo va con la religión? Y yo les dije, pues la verdad ya no creo. La razón por qué lo dije era porque quería parecer guay, como un chico cool, no friki que iba a la iglesia, y quería ser como los demás. Y estaban un poco asustados, como, ¿tú? Como que no eres cristiano, como que no crees. Y dije, no, ya no me importa, ya tengo otras cosas que son más importantes. Y bueno, cuando fui a casa me sentí fatal, porque sentí que había negado a Cristo y que había traicionado a Cristo, a la persona que tanto amor me ha dado y tanta felicidad y gozo. Y me sentía muy avergonzado cuando era pequeño. Y durante los años, incluso cuando volví a estar con Dios, en mi relación con Él, me acordaba de esta historia, al principio con mucha vergüenza, pero ahora lo veo con otra forma. Ahora lo veo como algo que me motiva, algo que esto jamás me pasará de nuevo, nunca más me avergonzaré de que soy cristiano, pase lo que pase, quiero seguir a Jesús, quiero serle fiel y hablar de Él con libertad. Y bueno, eso nos lleva a Pedro, ¿no? Porque hoy vamos a ver el momento en que Pedro confiesa quién es Jesús y también después que niega que lo conoce. Entonces esto nos lleva a la primera historia de hoy. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy? Empezamos la lectura en Mateo 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, y otros que Elías, y otros que Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Bueno, de repente Jesús hace una pregunta un poco extraña, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos respondieron, bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o de las profetas. Y luego Jesús profundiza un poco más. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Bueno, no sé si alguna vez te ha pasado esto, que alguien te hace una pregunta, un profesor, quizás el pastor incluso, y crees que sabes la respuesta, pero para no quedar mal o no quieres sonar tonto, mejor no dices nada. Pero siempre hay uno que salta y que lo dice, ¿no? Bueno, Jesús aún no se había presentado abiertamente como el Mesías. Sí que habían visto sus milagros, pero nunca les había preguntado directamente quién soy yo. Y bueno, ¿quién tuvo el valor de decir algo? Bueno, obviamente fue el único Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esa declaración Pedro confesó que Jesús es el Mesías, el ungido, el siervo de Dios que reinará con justicia y rectitud. Pero también Pedro fue más allá aún, porque también lo llamó a Jesús el Hijo del Dios viviente. Y con eso él estaba diciendo, Jesús, tú eres el Rey tan esperado, enviado por Dios, y tienes una relación especial y única con Él,
como uno de padre y hijo. La confesión de fe de Pedro, que Jesús es el Mesías, el Rey y el Hijo de Dios viviente, ¿no? La segunda de la Trinidad, es el fundamento sobre el cual Cristo construiría su iglesia. Y hasta el día de hoy, los cristianos se unen en confesión de esa declaración, como estamos haciendo nosotros ahora. Yo empiezo cada mañana mi día confesando que Cristo es mi Mesías, mi Rey, el Dios, y entrego mi vida a Él. Y me uno a esa declaración que hace Pedro hace 2000 años. Bueno, responde Jesús: dichoso tú, Simón, o sea, Pedro, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una vez más, Jesús vio algo en Pedro que nadie quizás podía ver. Vio su disposición a tomar riesgos, su atrevimiento y su valentía, su convicción y su entrega. Y fueron justamente estas calidades las cuales hicieron de Pedro la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Porque Pedro significa roca, así que su nombre refleja como un papel fundamental. Y bueno, eso me hace preguntar, ¿y tú? ¿Quién dices? ¿Quién es Jesús? ¿Estás dispuesto, como Pedro, a decir, Jesús es mi Rey? A reconocer que Él mismo es Dios, a quien le prometes fidelidad y cuyos mandamientos intentas seguir. Pero en este punto de la historia vemos en Pedro un patrón que ya se nos empieza a hacer familiar, ¿no? Porque justo después de dar un paso en fe, da luego un paso atrás. El versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que no era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús sabía que iba a ser condenado a muerte si iba a volver a Jerusalén y predicar fielmente el Evangelio, ¿no? El mensaje del reino de Dios. Pero también sabía que su muerte iba a atraer a las personas hacia Dios. Pero esto era algo que Pedro no entendía. Entonces, una vez más, vemos en Pedro tanto su fe como sus debilidades. Porque con gran confesión y convicción, Pedro declaró que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero él no podía imaginar que este Mesías tenía que sufrir y morir, que esto fue la misión que tenía que cumplir. Pedro no solo contradijo a Jesús, sino también incluso lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo con dureza. Bueno, me imagino esta escena que Pedro había visto a Jesús caminar sobre las aguas, ha visto a Jesús calmar la tormenta, sanar a las personas, a los enfermos, y luego que él entonces tome a Jesús a la mano a corregirlo. Entonces, fue valiente, sí, pero también fue torpe al mismo tiempo, lleno de fe, pero también frágil y humano. Entonces Jesús responde en el versículo 23. Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, esto suena muy duro. Creo que Pedro se sintió muy avergonzado en este momento. Pero aquí también nosotros nos podemos ver, nos vemos reflejados. Porque ha habido momentos en los que mi corazón estaba en el lugar correcto, pero mi mente no estaba alineado con la de Dios. Y en vez de orar y
pedir sabiduría y buscar y meditar en las Escrituras o pedir consejo, confiamos en nuestra propia lógica y miramos la situación con ojos humanos. Porque Pedro sí que tenía buenas intenciones. Quería proteger a Jesús, no quería oponerse a él. Pero esto nos muestra que incluso el consejo de buenas intenciones, ya sea de otros o de nosotros mismos, pueden alejarnos del camino que Dios ya ha preparado. Y así fue con Pedro. Nació del amor, pero aún así terminó siendo un error. Y lo más importante para Jesús era honrar a Dios y hacer su voluntad. Porque él sí entendía que su sufrimiento, su muerte, su resurrección serían usados por Dios para liberar al mundo, salvarlo y también renovarlo. Entonces la dureza con la que Jesús respondió a Jesús, que es bastante fuerte, muestra cuán pesada era esa misión para Jesús y lo difícil que se volvía cuando incluso uno de sus seguidores más cercanos y más queridos intentaba convencerlo de que podía haber otro camino, uno sin sufrimiento. Entonces Jesús dejó muy claro después en el siguiente versículo que quien de verdad quiera seguirlo debe estar preparado para un camino que puede incluir incluso el sufrimiento. Dijo lo siguiente en el versículo 24: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Bueno, esto fue algo que Jesús dijo a sus discípulos, pero también lo dice a nosotros. Lo que dice es que la vida plena que todos anhelamos se encuentra justamente en negarse a uno mismo, en el sacrificio, en amar y servir a Dios y a los demás. Entonces, si tu respuesta sigue siendo sí, de que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, a quien le prometes fidelidad y cuyos mandamientos intentas seguir, ¿estás también dispuesto a cargar con el coste del discipulado? ¿Estás dispuesto también a negarte a ti mismo y a seguirlo? Y si también a eso dices sí, entonces descubrirás el maravilloso secreto del Evangelio, de lo que dice Jesús aquí, de que al perder tu vida por causa de Cristo, en realidad encontrarás la verdadera vida. Bueno, esa fue la primera historia que tratamos. Ahora vamos a ver la segunda historia, porque lo que quiero contar es justo antes de la crucifixión de Jesús, cuando estaban celebrando la Pascua, ¿no? la cena, porque lo que pasó a Pedro nos pasa a todos. Esta historia la vemos en Mateo 26, empezamos con el versículo 31. Esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le responde, dice: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Bueno, los discípulos no tenían ni idea de los planes de Judas. Sí que sentían la tensión, ¿no?, que Jesús tenía con los líderes religiosos, pero no sabían exactamente lo que iba a pasar. Y una vez más fue Pedro quien reaccionó primero y con gran convicción: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y son palabras fuertes de alguien que esta misma noche negará a Jesús 3 veces. Pero aún así, yo sí creo que fueron palabras sinceras.
pero cuando vio que él mismo correría el riesgo de ser arrestado, el miedo se apoderó de él. Entonces, Pedro era valiente y firme, pero al mismo tiempo tenía miedo y era frágil como cualquiera de nosotros. Y después de la cena de Pascua, Jesús y los discípulos cantaron un himno de alabanza de lo que era común y fueron al huerto de Getsemaní. Y allí conocemos, ¿no?, la historia que Jesús oró al Padre, tenía una lucha profunda y tanto que su sudor caía como gotas de sangre al suelo, donde Jesús dijo que no tenga que beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y 3 veces Jesús encontró a los discípulos dormidos y preguntó: ¿no pudiste mantenerte despierto conmigo ni 1 hora? Le dijo a Pedro. Orad para que no caigáis en la tentación. Y bueno, esto nos resulta familiar, creo, especialmente los que vamos a iglesias o estudios bíblicos. A veces se nos cae un sueño y estamos luchando el sueño, pero hacemos todo lo posible, pero por alguna razón no podemos quedarnos despiertos. Eso fue lo que le pasó a Pedro esta noche. Y un poco después aparecieron unos hombres con antorchas, porque eran miembros de la guardia del templo. Eran armados y estaban junto con Judas. Y también estaban unos líderes religiosos que venían a arrestar a Jesús. Y en este momento, el único que actuó fue Pedro. Cogió su espada, golpeó a uno de los hombres y le cortó parte de la oreja. Y una vez más, vemos aquí que Pedro era el único que de verdad hizo algo. Y sus acciones sí fueron valientes, con la intención de cumplir con su promesa, lo que había dicho a Jesús, ¿no?, de no abandonarlo, pero también podía haber terminado muy diferentes, porque todos hubieran podido ser asesinados en este momento. Entonces, una vez más, Pedro actúa con valentía, pero una vez más Jesús lo reprende. Y bueno, conocemos la historia que Jesús coge la parte de la oreja y sana al hombre que tenía el corte en su oreja, le puso en su lugar y lo sanó. Sanó un sirviente de sus enemigos, mientras esos mismos enemigos venían a arrestarlo y pronto a matarlo. Y luego Jesús intercede por sus discípulos y dice: si soy yo a quien buscáis, dejad que estos se vayan. Y mientras llevaban a Jesús, los discípulos huyeron, llenos de miedo, y lo abandonaron, justo como él había dicho hace unas horas. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote Caifás. Y aunque la mayoría de los discípulos huyeron, eran 2 que lo seguían: Pedro y Juan, porque no querían abandonarlo del todo. Entonces, en el patio donde estaba Jesús arrestado, se reunieron alrededor de una fogata. Y Pedro se mezcló entre ellos en silencio, esperando que nadie lo reconocía, porque era un acto muy valiente, porque justo antes había atacado a uno de los hombres que estaban ahí, ¿no? Entonces, si alguien entendía quién era Pedro, pues correría mucho riesgo. Entonces, mientras a Jesús lo interrogaban adentro, Pedro estaba afuera, en medio de su propia prueba. Y a la luz del fuego, una sirvienta lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús, el de Galilea, ¿verdad? Pedro lo negó delante de todos y dijo: no sé de qué estás hablando. Bueno, un poco después, mientras que estaba junto a la puerta, otra sirvienta lo vio y le dijo a los que estaban allí: ese hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y Pedro lo negó otra vez, esta vez con más fuerza: no conozco a ese hombre. Y después de 1 hora, alguien más se acercó a Pedro mientras él seguía calentándose en el fuego, y este hombre le preguntó si no era él quien había estado con Jesús en el jardín. Entonces Pedro
comenzó a maldecir y juró: no conozco ese hombre. Y en ese momento cantó el gallo. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y salió de allí y lloró amargamente. Bueno, Pedro mostró más valentía y fidelidad que los demás discípulos porque primero confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero poco después dijo: no lo conozco. Lleno de miedo empezó a maldecir incluso y juró que no conocía a Jesús. Y después de la tercera negación huyó llorando, desconsolado. Bueno, los 4 evangelios fueron escritos después de la muerte de Pedro. Y aún así, los 4 relatan la historia de su miedo y su negación. Entonces yo me pregunté, ¿por qué los 4 incluyeron la historia del mayor fracaso de Pedro, no? Si más adelante en la vida de Pedro habló de Cristo con tanta valentía y convicción. Y yo creo que es porque Pedro no paraba de contar esta historia de su fracaso. Era parte de quien era y parte de su llamado. Lo que Pedro y los evangelistas querían demostrar y dejarnos claro es que todos nosotros, al igual que Pedro, hemos negado a Cristo. Quizás no tanto en la forma en como yo lo hice con mis amigos, pero con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Tanto por lo que hemos hecho y tanto como lo que teníamos que hacer y no hicimos. Todos hemos vivido momentos en los que nuestra vida no refleja nuestra promesa de seguir a Cristo. Hemos causado daño a otros, hemos participado en chismes, en burlas o en excluir a otros, hemos caído en el materialismo, en la idolatría, en la lujuria, y en los momentos en que se necesitaba nuestra voz o nuestro ejemplo, nos quedamos en silencio. Hemos tenido miedo de decir algo contra la injusticia, de enfrentarnos quizás a un bully o de resistirnos al mal y de muchas otras formas. Nosotros también, como Pedro, hemos negado a Jesús con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y me pregunto, ¿de qué manera tú lo has negado? Pues yo sí sé que en mi vida eso pasa más seguido de lo que quisiera. Un pensamiento que no corresponde a alguien que siga a Jesús, una palabra, una acción, y que sé muy bien que no está bien. Y una y otra vez tengo que arrepentirme porque no he estado a la altura de lo que Él merece. Pero la buena noticia es que la historia de Pedro también es nuestra historia. Nos muestra que negar a Jesús, por triste que sea, puede formar parte del camino del discipulado. Pero también nos muestra algo más, que no somos definidos por nuestros errores. Porque Dios no acumula nuestras malas decisiones para emitir un solo juicio. Jesús hace cosas grandes con personas rotas. Él sigue llamando, perdonando y restaurando. Y a veces no nos usa a pesar de nuestra debilidad, sino precisamente a través de ella. Él es el Señor de la segunda oportunidad. Entonces, si Pedro, que negó a Jesús 3 veces en el momento más importante, y él pudo ser la roca sobre quien edificó la iglesia, entonces también hay esperanza para nosotros. Pedro no se avergonzó de hablar de su fracaso. Lo hacía para ayudar a otros a crecer y encontrar la gracia, porque él sabía que todo seguidor, tarde o temprano, falla. Por eso seguía contando su historia, y hasta el día de hoy esa historia sigue tocando el corazón de los que lo leen.
Entonces, tus errores pueden formar parte de tu testimonio, como lo que me pasó a mí cuando tenía 16, porque puede ser algo de los que otros pueden sacar fuerza. Y bueno, Pedro vivió muchos años más como la roca, y durante este tiempo hablaba abiertamente de su negación, porque se atrevía a mostrar su debilidad para animar a otros. Y eso es algo de lo que nosotros podemos aprender hoy. Pedro no siempre tenía las respuestas correctas, pero estaba dispuesto a arriesgarse. Hablaba cuando los demás callaban, daba un paso cuando los demás dudaban. Su pasión y su amor por Cristo lo llevó a caminar sobre el agua y a declarar que Jesús era el Mesías. Sí, a veces se equivocaba, pero su corazón no era pasivo. Y Jesús vio en esa pasión algo sobre la cual él podía construir. Y también nosotros, todos los que estamos aquí, hemos sido llamados como siervos, a pesar de que nosotros también fallamos a veces. Bueno, en la próxima predicación quiero tratar, no va a ser la próxima semana, sino la siguiente y la última en la serie, se va a tratar cómo Jesús restaura a Pedro, así también como quiere restaurar a todos nosotros. E incluso nuestra debilidad puede ser usada por Él para mostrar el camino a otros. Eso es la historia de Pedro. Y mi pregunta es, ¿también puede ser tu historia? Oramos. Señor Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra confesión. Como igual la fue de Pedro. Gracias porque no nos juzgas por nuestros errores, sino que una y otra vez nos invitas, perdonas y restauras. Ayúdanos a seguirte con todo el corazón y el alma, incluso cuando sea difícil, y usa nuestra fragilidad para bendecir a otros. Y haznos testigos fieles de tu gracia. Amén.